El siguiente video es realmente impactante y pertenece a unos exploradores que se aventuraron a un recinto abandonado en México. En este, comenzaron a escuchar distintas manifestaciones paranormales, entre ellas la aparición de una niña que se les hacía presente en cada rincón. Para este punto, te pido que apagues las luces de tu habitación y subas el volumen de tu televisor y te aferres a tu sillón porque se viene fuerte. Trucha, carnalito, trucha, ¿eh? ¿Por qué no te muestras ahora? Escucha. Daniela. Daniela. ¿Te llamas Daniela? Sí. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó, morro? Se escuchó, güey. Ay, hijo de su... ¡Ay, no! ¡Ay, Juanita! ¡Juanita, es ella, la niña, Juanita! No es una niña, yo sé. ¡Juanita, la niña! ¡Juanita, la niña, Juanita! ¡Juanita! ¡La niña de Juanita! Yo sé que no eres una niña. Muéstrame tu verdadero rostro. ¡Juanita, la niña! ¡No mames! Yo sé que no eres una niña. Una niña no nos haría eso. Ay, no manches, no manches. ¿Qué dijo? Vacilante, Juanita. Yo sé que una niña no nos haría esto. Mientras hacían una sesión con la Xbrick Box, se logra escuchar una extraña psicofonía de una voz de una niña cuando de repente una de las cámaras de los investigadores capta un extraño rostro detrás de un vidrio de una puerta, y es donde todos se ponen en modo de alerta y comienzan a retar a esta entidad que está detrás de esta puerta, y es cuando sucede lo siguiente. De repente, la medium le dice a esa entidad que no es una niña y que le muestre su verdadero rostro. Y es cuando, de un momento a otro, la apariencia de esta entidad cambia por completo, por algo realmente aterrador, para segundos después desaparecer a una velocidad inhumana. Después de esto, los chicos siguieron investigando, pero más allá de conseguir algo tan sorprendente como esto, el demonio o esa entidad de bajo astral seguía engañándolos, por lo que decidieron retirarse del lugar dejándonos estas increíbles imágenes. Pero cuéntame tú en la sección de comentarios si piensas que esto haya sido un verdadero encuentro paranormal. La siguiente evidencia es realmente interesante y fue posteada por Robin Banks en su cuenta de TikTok. Ella es una mujer que no se dedica a publicar contenido paranormal, solo estaba siguiendo la tendencia de uno de los filtros más virales de las últimas semanas, el cual consiste en tomar una fotografía a cualquier cosa, objeto o persona, y este filtro a través de IA va a ampliar el espacio de la imagen. Ella decidió tomar una fotografía de sus perros en el sofá y ver qué podía hacer la IA con el desorden y el espacio de su sala. Y fue cuando, de pronto, todo dio un giro siniestro. De pronto, la IA interpretó que justo al lado de su perro estaba una mujer con apariencia aterradora, pero esto, en vez de aterrarla, le llamó poderosamente la atención, ya que esa aparición fantasmal o interpretación por la IA se asemeja mucho a su madre fallecida hace muchos años. Ella compartió algunas fotografías de su madre y la apariencia es casi idéntica. Hay muchos que piensan que quizás la IA haya interpretado que su madre estaba con ella en ese momento y que nunca la ha abandonado, aunque otros apuntan que también la IA puede ver cosas que nosotros no,
y captó algo mucho más aterrador que se está haciendo pasar por una apariencia inofensiva como su difunta madre. Pero cuéntame en los comentarios si tú te atreverías a usar este filtro estando totalmente solo en tu casa. Un chico se adentró a un edificio abandonado cerca de los Montes Apalaches, ya que según en esta, se manifiestan seres sobrenaturales y paranormales que hicieron que los antiguos dueños abandonaran todo el recinto. Damn, I meant to bring my REM pod. It's in the car, but I really don't want to go back and get it. Oh, I don't like that this leads right out to the back porch. Ooh, I don't like that. Should I go get my REM pod? And then we can, like, ask questions? Please tell me y'all heard that. Okay. I think I'm just trying to freak myself out. Okay. I'm gonna go grab my REM pod. What the fuck? Okay. Okay, anyways. So, I'm gonna set you guys somewhere. Like, here? In 800 feet, turn left. Mientras el chico está investigando, escucha algo que se movió a través de las paredes. Y es cuando decide realizar una sesión con la Spirit Box para ver qué sucede. Él comienza la sesión diciendo si hay alguien o algún espíritu en la casa que esté con él. Or I could do it. That'll do a shot of that way. I'll do it like that, I guess. Okay. If there is anyone here who would like to, please touch this red light here in front of me, and it will make noises, and then we can try to communicate through it. I'm gonna be real, I'm kinda terrified. There's something over there. Hello?
Head north. Oh, fuck. God damn it. I'm getting the fuck out of here. Something's on the fucking roof. In 800 feet, turn left. Fue entonces cuando él estaba concentrado en la sesión espiritista con la Spirit Box que su cámara logró captar algo pasar justo detrás de él. Who would like to communicate with us? To communicate with us? El chico se pone realmente nervioso y menciona que las autoridades han cerrado en los últimos días las rutas de senderismo locales de la zona, por lo que se pregunta si algún animal, como un oso, se ha metido a la propiedad. Fue entonces que escuchó algo en el techo sobre él. Esto fue suficientemente aterrador para que este joven explorador e investigador saliera aterrado de esta casa inmediatamente. Pero si nos fijamos bien en todos los elementos que ocurrieron en esta investigación, saltan muchas preguntas a relucir. Muchos de los que vieron este video mencionaron que no podría tratarse de un oso negro común en los montes Apalaches. Pueden explicar el crujido de las tuberías, los golpes de las paredes, pero no esa extraña sombra pasar detrás de él, esos extraños gruñidos y también los golpes que venían del techo. Por lo que no descartan que esto podría tratarse de algún evento paranormal, quizás un Shadow People o un demonio de bajo astral. ¿Qué piensas tú al respecto? Seguramente recuerdan el caso de Amoroso, aquel hombre que comenzó a compartirnos lo que estaba viviendo en su propia casa. Pues bien, recientemente nos ha compartido varios videos para que veamos en qué punto se encuentra todo ahora. El clip que van a ver a continuación es el punto de partida. Es literalmente el origen de todo el infierno que ha estado viviendo desde hace tiempo. Todo comenzó en este cementerio que estás viendo en pantalla. Presta mucha atención a la grabación. Voy. Ah, ¿qué es eso, güey? ¿Será o no será? ¿Qué, güey? ¿No será un lunch? ¿Sabes qué? Es como una jarra. Oye, sí es cosa, ¿eh? Oye, sí es, güey. ¿Cómo está rico para esto, Sí es cochinada, güey. Sí es cochinada, güey. No me quiero ni... Acá está la petición. Neta. Santo Dios, sí es cierto, bro. Ay, no. ¿Qué dice, bro? ¿Qué? Trabajos de velación, de retiro, De su lado. de su lado. Siempre. Alejo el alma Siempre de que se- Ne- Ya no dicen los nombres. Oye, te estoy diciendo, güey, desde hace rato se escucha. Hay que ingeniárselas en todo, banda. Ah, no mames. No mames, güey. Cúbrete, 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 güey. No lo puedo creer, hermano.
non Draco, sit me Dut, vale retro Satana, non Juan Suave medio vana, sin mala, coelevas, itse venena viva. Salte de ahí, vieja, salte de ahí, oye, ¿verdad? Oye. ¿A qué lado? Vamos a ver cómo está. No te voy a gritar. Sí. Vente, sé libre. Ya, sé libre. Ya, coche de aquí. No te acerques mucho, Ernesto, no te acerques mucho. Son de menor. Tiene una cochinada. Ahí está el sapo, anda ahí. Allá está el sapo. ¡Ah, su máquina! El peste, bien, deja que se abre. Días después, Amoroso nos compartiría la siguiente grabación. No manches. Estoy solo en casa. Padre Santo. No mames. Johnny, ven. Quiero jugar un ratito contigo. Apaga la flufe. Johnny, ven. Sorprendente. Johnny, ven. Quiero jugar un ratito contigo. A su madre. Estoy completamente solo. El video muestra a Amoroso sentado frente a una mesa, trabajando en lo que parece ser una preparación, probablemente parte de sus rituales o intentos de protección ante la situación que atraviesa. Mientras él se enfocaba en su tarea, de repente se levanta y se dirige hacia el pasillo que conecta con el resto de la casa. La cámara nos deja ver la entrada de ese pasillo y lo que parece ser una sala o estación de foto, un espacio que se percibe vacío y silencioso. Luego de lo ocurrido, Amoroso decide echar agua bendita por toda su casa de adentro hacia afuera. Chicos, estoy aplicando el agua bendita de una forma que nunca la había aplicado. Me lo recomendó una persona y la verdad se me dio como que sí tenía mucha lógica,
porque me dijo que se tenía que aplicar de afuera, no, de adentro hacia afuera. Yo la verdad luego nada más la regaba así al trancazo, pero él me explicó, dice, no, tiene que ser de adentro de la casa hacia afuera para que vaya saliendo. Pues vamos a ver qué show, a ver si funciona. Sí, se logra ver, ¿ven? Sí. A la máquina. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Dale cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y siento como ala, así de fuerte nunca había pasado, ¿eh? Yo creo que ya nos vamos a subir. Pues no sé si funcionará esa madre. A ver, voy a cerrar, chicos. Qué fuerte. Luego esa misma noche ocurriría lo siguiente. Miren, amigos. Miren cómo se está moviendo la puerta. Estoy completamente solo, chicos, completamente solo. No hay nadie más. No hay nadie en la casa. No mames. ¿Qué es eso, güey? No mames. No mames. No mames. No lo puedo creer, no mames. Ah, la máquina, ya me dio miedo. Voy a salirme, amigos. Voy a salirme, no mames. Voy a esperar a mi esposa acá afuera. Esto nunca lo había visto. No mames, yo no puedo estar aquí. Voy a marcarle a mi esposa, amigos. Voy a marcarle a mi esposa. Lo siento, amigos, lo siento. Bueno. ¿Qué pasó, amor? Oye, ¿ya vienes? Ya, en unos 10 minutitos estamos por ahí. ¿Qué pasó? No, nada más te quería preguntar que si ya venías, no tardes. Bien? Sí, todo bien, no tardes. Ahora voy para allá. Sale, órale, bye. Notaste que el reflejo de la ventanilla se puede ver un rostro totalmente aterrador.
no fue una sola vez que logró captarlo, sino también al final de las escaleras que dan hacia la habitación. Días después compartiría otra grabación donde esa entidad se encontraba encerrada en una habitación, o al menos eso es lo que parecía. Uy, cabrón. ¿Qué es? ¿Es en el cuarto? Yo pensé que eras tú. La sombra que no, sí, escóndete. Cierra. No, no hay nadie. No hay nadie en este cuarto. Al abrir la puerta, en la ventana se logró ver una entidad totalmente sombría que estaba tocando para entrar. Es como si esa entidad quiera adueñarse totalmente del hogar de Amoroso y su familia. Pero ve y analiza todos los metrajes cuantas veces quieras y mencióname en los comentarios qué es lo que piensas tú al respecto. Recuerda que este caso sigue en desarrollo, por lo que si quieres que siga analizando los metrajes, házmelo saber abajo en la sección de comentarios y no olvides de compartir este video y dejarme un buen like. El siguiente material nos lleva directamente a Sinaloa, México, y es uno de esos que te dejan pensando. En un terreno oscuro, justo donde se instaló un circo, dos mujeres se decidieron ir a comprobar un rumor a las 12 de la noche. Sus compañeros de trabajo le aseguraban que en ese lugar se aparecía una misteriosa mujer vestida de blanco. Para aquellas ramas, para aquel montorrón, ¿cómo se llama? ¿Y salió de acá o venía de...? Sí, salió de ahí del monte. Mira. A ver. Mira. Ay, no mames. Ay, no. A ver, enfoca. Es que se borra. Mira, lo acerco y se borra, mira. ¿Qué es? Ay. Uy. No mames. Ay, no. Ay, no chingues. ¿Dónde? Mira. Mira. Uy, está grita. No mames. No chingues. Mira. Se perdió. Es que está oscura. A ver. Mira, se mira. Sí. Entre los... Pero se pierde. Entre los árboles, mira. Mira. Ay, no. En el video vemos como de la nada, entre la oscuridad del monte, aparece la silueta de una mujer vestida de blanco. Fíjate bien en la pantalla, la figura fantasmal camina hacia ellas y de repente parece borrarse o desvanecerse entre los árboles. Lo más escalofriante es que ninguna le pudo ver el rostro y justo en la grabación se logra apreciar un lamento aterrador a lo lejos. Esta manifestación apunta a que se cruzaron con la mismísima Llorona. ¿Crees tú que estas dos mujeres se encontraron con la mismísima Llorona? ¿O tienes alguna explicación lógica para esta aparición? Déjame tu opinión en la sección de comentarios. El siguiente video es parte de una exploración hecha por Hulks Producciones. El caso es realmente aterrador.
Presta mucha atención, ya que es corto, para ver si puedes verlo a la primera. Oigan, no mames, güey. ¿Qué se escuchó? Ay, güey, Naomi. Ay, güey, Naomi, no mames, güey. No te pases de bestia. La tensión se siente desde el primer segundo. Vemos un grupo recorriendo los pasillos del lugar muy oscuro, abandonado y lleno de escombros. De repente, escuchan un ruido que rompe el silencio, asustándolos y poniéndolos en alerta máxima. Al girar la cámara hacia uno de los rincones del pasillo, logran captar algo que te hiela la sangre. Oculta entre las sombras y asomándose apenas al borde de la pared, aparece una extraña silueta completamente negra, de la que solo resaltan dos escalofriantes ojos brillantes. El pánico se apodera de ellos de inmediato y salen corriendo del lugar a toda velocidad. ¿Crees tú que esto se trate de un encuentro paranormal real? ¿O tienes alguna explicación lógica para esto? ¿Tú qué piensas? Este es uno de los videos más inexplicables que vas a ver el día de hoy. Unas personas estaban tranquilamente tomándose unas cervezas en una cochera, y quiero que prestes atención a lo que fue captado afuera del portón, porque por unos segundos aparece algo diminuto. No estoy hablando de un niño, sino de una figura ridículamente pequeña. Lo más perturbador del asunto no es que aparezca, es que parece lanzar algo hacia dentro de la cochera, como si quisiera llamar la atención de estas personas. He visto este video demasiadas veces en cámara lenta, intentando encontrar un truco. De hecho, te invito a que lo hagas en este momento. Regrésalo. Pon el video en cámara lenta y obsérvalo una y otra vez. Fíjate muy bien en los detalles, la manera antinatural en que se mueve esta pequeña silueta, en sus proporciones y en el momento exacto en el que arroja ese objeto hacia la cochera. Míralo cuadro por cuadro. Yo ya lo he hecho, pero no he visto nada que me indique que esto es falso. Por lo menos, no todavía. Ahora, yo te pregunto, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Un duende? ¿Una persona que se encuentra alejada y se está jugando con la perspectiva? ¿O algo que simplemente no debería estar ahí? Me gustaría leer tu teoría en los comentarios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Has tenido un encuentro paranormal real? O déjame formularla mejor. ¿Has escuchado alguna vez a la mismísima Llorona? O peor aún, verla frente a frente. El siguiente caso nos los narra Malviajados Podcast, quienes se dedican a analizar distintos casos tanto criminales como paranormales. En esta ocasión nos narran el encuentro sobrenatural e impactante que tuvo uno de ellos con la mismísima Llorona. Presta atención. ¿Han escuchado ustedes a La Llorona alguna vez? Yo sí, güey. De hecho, la he visto y aquí se las voy a enseñar. Yo trabajaba en un hospital y tuve esa noche guardia. Me quedé 24 horas. Por lo regular, yo no duermo en las guardias. Ese día yo creí haber estado muy cansado. Había en un cuarto un niño que estaba muy malito. Tenía más o menos como 5 años. E iba caminando yo, dándole la espalda al cuarto, pero viendo un vitral que estaba enfrente que reflejaba lo que estaba atrás de mí. Y lo que vi fue la figura de lo que yo llamé La Llorona. Quiero aclarar que eran las 3 de la mañana y aparte no había nadie en el pasillo. Y cuando la vi, me dio un chorro de miedo hasta que tomé una foto. No, mano, no es real, Yo la tomé. Volteo y no había nadie. No sé si se metió al cuarto, no sé lo que pasó, pero volteé y no había nada. Como que está de espaldas, pero entrando al cuarto del niño. ¿No será la muerte? Ay, cállate. Sentí muy feo. Lo que hace destacar este relato es la prueba visual. A través del reflejo del cristal en el pasillo, el trabajador logra captar con la cámara de su teléfono una imagen que hiela la sangre. En la fotografía se distingue claramente una silueta alta y oscura, cubierta por lo que parece ser un manto o túnica negra.
no es una simple sombra borrosa. La forma de la entidad es definida y amenazante. Aunque el protagonista asocia instintivamente esta terrorífica aparición con la Llorona, el comentario final de su compañero abre una teoría aún más macabra. ¿No será la Santa Muerte? La vestimenta oscura, el rostro oculto y la presencia acechando la habitación de un paciente crítico encaja a la perfección con la representación clásica de la parca, esperando para llevarse un alma. Este metraje y relato nos demuestra que los silenciosos pasillos de los hospitales durante la madrugada habitan presencias que escapan por completo a nuestra lógica y entendimiento. La siguiente grabación pertenece al metro de la Ciudad de México. Se dice que es uno de los más embrujados de todo el mundo. Y es que la siguiente grabación demuestra que todo lo que se cuenta acerca de él es cierto. Presta mucha atención. De pronto, una máquina de limpieza que estaba cerca del andén es empujada por una fuerza inhumana directamente hacia los rieles del tren. La grabación es impactante, ya que esto no puede ser simplemente un accidente o que se haya caído por inercia. Se ve claramente que es tirada o aventada por una fuerza invisible que no podemos ver. Algunos espectadores que han visto este video mencionan que el metro de la Ciudad de México esconde una energía pesada negativa e incluso hay quienes dicen que habitan entidades de bajo astral. Pero, ¿piensas tú que esto es así? ¿Qué explicación le das a este video? Me encantaría saberlo en los comentarios. La siguiente grabación se está haciendo viral en los últimos días, ya que es algo que ocurrió en un centro comercial en Colombia, a unos trabajadores que se encontraban realizando su labor dentro de las instalaciones a altas horas de la noche, cuando de repente lograron captar esto. En la cámara quedó registrada una extraña silueta con apariencia de una niña que corría por los pasillos del establecimiento. Algunos trabajadores aseguran que la figura parecía acercarse a ellos como si intentara jugar. Las imágenes han generado todo tipo de reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios debaten si se trata de un fenómeno paranormal, una ilusión óptica o una explicación mucho más terrenal. Ve el video cuantas veces quieras y dime, ¿qué es lo que piensas tú? ¿Acaso estamos presenciando la evidencia real de que los fantasmas de niños existen? El siguiente video pertenece a una mujer llamada Giselle Durán, quien recientemente se vio obligada a abandonar su apartamento de noche. Prácticamente todos los que han visto este video quedaron confundidos sobre por qué Giselle lloraba desconsoladamente. Era muy extraño que publicara ese video. Después de revisar todas sus publicaciones, no pasó mucho tiempo para que muchos se preguntaran el por qué estaba paranoica. Durante los últimos meses, ha estado compartiendo clips captados por su cámara de seguridad. Son principalmente grabaciones de su sala. Pero en cada una sucede algo que muchos creen que conducen a la reciente crisis que tuvo. No hace falta decirlo, pero estos siguientes clips son realmente inquietantes. Todo comenzó cuando publicó un video a finales de marzo de 2026, cuando Giselle estaba sola en la casa lavando la ropa. Pero entonces, de la nada, sucede esto.
Ahora, puede que no parezca gran cosa, pero este suceso marcaría la primera vez que algo extraño ocurrió en su departamento, pensando que todo el incidente con su teléfono volando fue algo aleatorio. Nuevamente la tomó completamente por sorpresa cuando algo así volvió a suceder. Pero esta vez no pensó que fuera algo aleatorio. El 28 de marzo de 2026 grabó esto. Esto fue el punto en que comenzó a pensar que tal vez algo le estaba afectando. En el clip se puede ver claramente que ella intenta apagar las luces de la sala y es como si alguien las volviera a encender. Todo esto se vuelve realmente espeluznante y más aún al recordar lo que pasó anteriormente. Pensar entonces que eso no fue aleatorio. Ahora, si ninguno de los eventos fuera lo suficientemente como para asustarla, todavía un incidente estuvo cerca de hacerlo, y fue lo que sucedió el 2 de abril de 2026. Mientras Giselle se ataba un cordón de zapato dentro de su armario, sucede esto. Ahora, puede ser difícil de notar, pero algo sucede en esta área que puso nerviosa a Giselle. Normalmente, no lo notarás a velocidad normal, pero si retrocedes y avanzas la grabación, notarás que la bolsa sobre la mesa comienza a moverse, sola como si cobrase vida. Esto, por supuesto, asustó a Giselle, la que lo llevó a actuar de esa manera. Incluso, se puede ver que algo o alguien que no podemos ver la tocó. Hasta ahora, todo lo que ha sucedido en este punto la ha llevado a creer que algo no está bien en su casa. Cualquier pequeña cosa que suceda ahora la hace saltar de su piel y el hecho de que viva sola empeora las cosas. Pero, al parecer, puede que no esté completamente sola, porque una noche, después de despertarse por un ruido dentro de su habitación, sucede esto. Obviamente no me voy a levantar a ver qué es, pero tengo miedo, estoy temblando del miedo. Si pasa... ¡Eh! No mames. No mames. Creo que hay alguien atrás de la puerta. O algo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tal vez era mi imaginación, no miré mal. Pero salí corriendo de ahí porque ya no puedo. Ya no sé qué hacer.
loca. No estoy loca. Tengo que entrar a trabajar al rato y no he dormido nada. Estoy nerviosa, no sé. Ahora queda claro el por qué Giselle estaba tan asustada en ese video. No fueron solamente esos eventos, por así decirlos, paranormales, sino que también había algo que estaba recorriendo su casa a altas horas de la noche. Esto fue lo que hizo que finalmente la hiciera estallar y la hizo salir de la casa corriendo del pánico. Pero ve cuantas veces quieras este video y dime en los comentarios qué es lo que piensas tú. ¿Acaso se trata de un evento real paranormal o de algo mucho más aterrador? Alguien que ya está dentro de su casa. La siguiente grabación es realmente extraña. Ocurrió en un hospital aproximadamente a las 11:40 de la noche un domingo. En la grabación se pueden ver a dos enfermeros que trabajaban en el turno de la noche en una clínica de diálisis que estaban preparando a una paciente casi listos para irse a casa. Era casi la hora de cierre y solo quedaba un paciente por enviar a casa. Y es justo cuando ocurre algo realmente extraño que captó su atención. Según Josephine, alguien estaba buscando en sus contenedores de basura e hizo mucho ruido. Aparentemente es algo común aquí, pero esta no es la razón por la que este video queda en el puesto número 1 de este top. Si vemos bien, al mismo tiempo de que su compañero sale, Josephine lo acompaña y es cuando sucede algo dentro. Presta mucha atención. Por alguna razón, la señora en la silla de ruedas se tapa la cara después de soltar un alarido de terror. Es la misma reacción que alguien tendría al ver algo realmente aterrador. Resulta que fue eso exactamente lo que sucedió, porque, según Josephine, esta paciente vio una persona que parecía desfigurada caminar hacia ella. Sin embargo, como muestra el video, no hay nadie cerca, o al menos eso parece. Pero si miras de cerca el reflejo de la pantalla del televisor, notarás lo que la aterrorizó. Presta atención. Resulta que alguien o algo más había estado presente. En la pantalla del televisor, la forma de una figura oscura aparece repentinamente antes de desaparecer cerca de la señora. En un momento está aquí, pero segundos después está justo detrás de ella. Es como si la misma figura sombría solo quería acercarse a ella. Pero quienes comparten este video no le dan explicación lógica a esto. Piensan que quizás se trate de algo siniestro o incluso piensan que podría tratarse de la mismísima muerte. Pero recuerda que tú tienes la última decisión de todo esto en la sección de comentarios. Y recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Durante semanas hemos estado siguiendo de cerca el caso de Amoroso MX, un hombre cuya casa se va convirtiendo en el epicentro de sucesos que desafían toda lógica. En este primer clip veremos algo que para muchos es una coincidencia, pero para otros una señal. Las 3:33 de la madrugada, la llamada hora del muerto.
En este video, Amoroso capta el momento exacto en que la vigilia se convierte en pánico. Ceci, ¿qué hora es? ¿Qué hora es, güey? 3:33, no mames. Y se escucha clarito, ¿eh? Sí, ahora sé como la bebé, como la niña. Es como si estuviera llorando ella, ¿verdad? Sí. Es su llanto. ¿Mande? Es su llanto, digo. Pero aquí está, dormidita. Ah, cabrón. Voy a bajar a la máquina, güey. Es que cada cosa. Oye. Voy a tener que salir. No, amigos, ya es bien tarde. Ya mis hijos ya están dormidos. No se han despertado. Son claramente los sonidos que hace mi hija cuando llora. Siempre dejamos focos prendidos, pero Padre Santo. Y aquí. Padre Santo. La sangre de Cristo tiene poder. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Un llanto de un bebé se escucha dentro de la casa. Al bajar las escaleras, notó que había alguien sentado en el sofá y volteó a mirarlo fijamente. Amoroso no le quedó de otra que huir y cortar el video de inmediato, pero noches después lograría captar lo siguiente. No sé si se escuche. Oigan, como si estuvieran en la parte de enfrente. No mames. Son las 2 de la mañana. Uy, cabrón. No mames, está acá enfrente, ¿eh? Uy. Mames, cabrón. Observen con atención.
Se escuchan unos golpes claros y contundentes en la puerta principal. Amoroso, visiblemente afectado y alerta, se acerca a verificar qué ocurre. Abre la puerta, inspecciona la oscuridad afuera y, como ya es costumbre, no hay absolutamente nadie. Presta atención a la parte final. Mientras la cámara recorre la habitación, hay un muñeco sentado en un estante. Miren bien el brazo del muñeco. Se mueve de manera autónoma. Un gesto seco y deliberado que claramente no es producto de una corriente de aire ni de una vibración. Días después, Amoroso haría un en vivo para demostrar que todo lo que está ocurriendo en su casa es 100% real, y esto fue lo que pudo captar. Chicos, miren, aquí están todos, miren. Están mis 2 niños y aquí está mi esposa y con la bebé. No mamen, cabrones, sí es cierto, güey. Ah, cabrón. Ya no quiero bajar, güey. Vamos a bajar. Saludos, moderadores. A su madre, está perro. Se había captado algo ahí, chicos, pero... Hasta las chanclas dejaste. ¿Dónde las dejé? Sí. Ah, sí. Aquí está, sí es cierto, bro. Chicos, un ratillo más. Banda, ya me voy, banda. Ya me voy. A la verga, no mames. No hay nadie, cabrón. Esos extraños ruidos golpeteando la puerta de la casa se hicieron presentes en la transmisión mientras su familia dormía. Él, por el miedo, tuvo que cortar la transmisión, pero dejó estas evidencias, haciendo a muchos pensar que esto sí podría ser real. La audiencia le rogó a Amoroso que bendijera el hogar, buscando paz y seguridad. Pero a veces, las respuestas que recibimos no son lo que pensamos. Tras realizar esta bendición, las cosas en la casa no pararon, sino que escalaron a un nivel mucho más extraño y desafiante. Hermanos, para que tú los ayudes, Señor Jesús, y que ellos caminen, Dios mío, Señor, en tu verdad, para que ellos, Dios mío, caminen, prosperen, estén bien, Señor, guárdalos. Guárdalos, Dios mío, de cualquier cosa, Dios mío, que quiera acecharlo, cualquier trampa al enemigo, cualquier cosa que el enemigo quiera poner. Cuídalos, Señor, guárdalos, protégelos, porque ellos son tuyos, Señor Jesús. Miren lo que estoy grabando, amigos. Ya no puedo estar ni en mi casa tranquilamente, vean. Se ve claramente la silueta ahí. Es pequeño, amigos, como de un niño. Chicos. ¿Ya vieron? Ahí está, vean, ahí se ve más claro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Tras realizar la bendición del hogar, la actividad no cesó. En la grabación, la cámara enfoca el área del pasillo. En el marco de la puerta, dentro de la oscuridad, aparece una silueta definida como la forma de un niño. Se alcanza a distinguir claramente la cabeza y los hombros, permaneciendo inmóvil mientras la grabación continúa. Es una figura física captada justo después de intentar limpiar la casa, pero al abrir la puerta no se encontró con nada. Días después, estando totalmente solo con su familia mirando la televisión, logró escuchar ruidos extraños provenientes de las habitaciones oscuras de la casa, por lo que decidió comenzar a registrar lo que estaba pasando. No manches, se están escuchando como la niña, mira. Mira, escucha bien. Estamos viendo la televisión, miren. No es muy tarde, pero la verdad sí. No mames, güey. No mames, cabrón, qué pedo, güey. Eras tú, Ceci. Era toda tu cara, Ceci. Yo no sé si grabaría bien, pero si eras tú. Están cerrados los cuartos, ¿verdad? Sí, tú vives aquí arriba. Ve con los niños, Ceci, ve con los niños. Ve a cerrar. Hombre, ya no podemos ni estar viendo una película normal. La neta está acá, Si miramos bien la grabación, podemos ver claramente que una figura emerge de las profundidades de las habitaciones y se deja ver. Si hacemos zoom y detallamos claramente el video, podemos observar que esta figura se parece mucho a su mujer, tanto Amoroso como sus espectadores mencionan que podría tratarse de un mímico o incluso el doppelganger de su mujer. Pero recuerda que tú tienes la última decisión de este caso en la sección de los comentarios. Y no olvides que este caso sigue en desarrollo, por lo que te pido que si quieres que continúe con las actualizaciones, compártelo, déjame un comentario y no olvides de dejarme un buen like.